Buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia y por la participación en esta actividad englobada dentro de la Semana de la Ciencia que organiza la Universidad Católica de Ávila. Y yo voy a hablar hoy de los bancales de la provincia de Ávila, un patrimonio rural tradicional a conservar. Bueno, tengo que contar un poquito la razón por la cual pues planteo este tema, y es que tenemos un proyecto de investigación subvencionado por la institución Gran Duque de Alba de la Diputación de Ávila. Este proyecto, que intenta poner en valor los bancales de nuestra provincia, pues luego se plasmó en un libro con el mismo título, Los bancales de la provincia de Ávila, un patrimonio rural y tradicional a conservar, que se publicó en el año pasado, a finales del año pasado. Y es precisamente de esto de lo que vengo a hablar, que para algunas personas pues quizás sean algo bastante desconocido, aunque lo tengamos aquí muy cerca en la provincia. ¿Qué son los bancales? ¿No? De esto vamos a hablar. Para que se hagan una idea de la importancia que tienen los bancales a nivel mundial, pues hay que decir que existe una asociación internacional que se llama Alianza Internacional de los Paisajes de Terrazas, que se dedica a estas cosas, a conservar este patrimonio y a dar a conocer este patrimonio. Y una de las cosas que dice la Alianza Internacional para los paisajes de terrazas es que los bancales y o terrazas son construcciones humanas realizadas para hacer frente a fuertes limitaciones orográficas y ambientales, topográficas, climáticas, edáficas, y garantizar la oportunidad de obtener terrenos susceptibles de ser trabajados y cultivados. A partir de esa interacción sociedad-naturaleza surge una cultura de aprovechamiento de los recursos, la piedra, el agua, los suelos, las semillas, una cultura y sabiduría de una localidad y su población. Pues precisamente con estos principios con los que desarrollamos el proyecto de investigación centrado y localizado en la provincia de Ávila. Habría que explicar primero qué es un bancal, ¿no? O una terraza, porque utilizamos un poco indistintamente estas dos palabras. Podríamos decir que un bancal es un tipo particular, un tipo específico de terraza. Y ese es un bancal, esa es la configuración de un bancal. Es una modificación que hacemos en el relieve de las laderas de las montañas, una modificación del relieve que consiste en hacer una serie de escalones, de escalonar la ladera. La parte más, digamos, horizontal es lo que llamamos plataforma, terraza o bancal, pero luego consta además normalmente de un muro que protege el talud. Ese muro le llamamos albarrada. A veces también esa albarrada sobresale por encima del terreno y en ese caso lo llamaremos balate, y a veces ese balate tiene un vertedero para que fluya el agua de un bancal a otro, y eso se suele llamar sangrador. Como decía, nos encontramos con bancales en todo el mundo, prácticamente por todo el mundo. Aquí tenemos algunos ejemplos de España y de fuera de España. Una primera foto de Aína, en Albacete. En Gran Canaria son muy frecuentes también los bancales. En Filipinas, en Japón, en el cantón de Valais, en Suiza, sobre todo muy ligados, muy relacionados con la producción del vino, del viñedo. En Bután, con arrozales. ¿Por qué los bancales son importantes? Porque son a la vez un agrosistema, un edafosistema, un hidrosistema y un ecosistema. Los bancales son un agrosistema fundamentalmente. O sea, principalmente los bancales son un agrosistema. ¿Por qué? Porque se han desarrollado para que se pueda cultivar en ellos. En terrenos con fuertes pendientes, en zonas montañosas con laderas de fuertes pendientes, apenas hay terrenos para el cultivo, y entonces lo que se hace es adecuar esas laderas mediante bancales para poder cultivar. También es un edafosistema. ¿Por qué llamamos a los bancales también edafosistema? Porque son un sistema de manejo del suelo, de mejora del suelo, para poder cultivar mejor y para que sean unos suelos más productivos.
O sea que no solamente conseguimos suelo para el cultivo, sino que conseguimos mejorar esos suelos de la manera que iremos diciendo a lo largo de la charla. Pero también es un hidrosistema, porque en el bancal se controlan de alguna manera los procesos hidrológicos que ocurren en la ladera. Por ejemplo, se frena la escorrentía, se favorece la infiltración, se modifica también la evapotranspiración del agua. Por lo tanto, el bancal también tiene mucho que ver con el control del ciclo hidrológico en esos lugares, en esos paisajes. Y por último, el bancal es un ecosistema en el que nos vamos a encontrar con especies cultivadas, con especies domésticas propias del cultivo, pero que adicionalmente van a aparecer otro tipo de especies vegetales de forma espontánea, de forma natural, que tienen una gran importancia en ese ecosistema, y también de manera asociada van a aparecer unas especies de fauna, de hongos, que también van a ser característicos y peculiares de ese ecosistema que forman los bancales. Si nos vamos centrando ya en la provincia de Ávila, en nuestra provincia, los bancales tienen un carácter tradicional. Es decir, se empezaron a construir hace siglos, hace muchísimo tiempo, y los habitantes de estas zonas donde hay bancales en nuestra provincia están ya, digamos, adaptados a ellos, saben manejarlos, saben construirlos, y precisamente buena parte de su economía rural se basa en los bancales. Los bancales de Ávila constituyen un paisaje agrario, un patrimonio rural tradicional que merece la pena conservar. ¿Por qué merece la pena conservarlos? Porque tienen una serie de valores que si desaparecieran, también desaparecerían estos valores. Un valor productivo o agrícola, que es obvio, ¿no? Es intrínseco al bancal, porque antes lo decíamos, los bancales se construyen para cultivar. Por tanto, lo más importante es ese valor productivo o agrícola. Un valor constructivo que vamos a intentar destacar en los próximos minutos, un valor cultural o etnológico, un valor paisajístico, como vemos en esta foto otoñal de una zona de bancales en el municipio de El Arenal, pues que paisajísticamente es muy agradable, y por lo tanto, debido a ese valor paisajístico, también un valor turístico y, sin duda, un valor ambiental, donde pues tenemos esa serie de elementos del medio natural que ya he mencionado, como es la biodiversidad de especies de plantas, de vegetales, la biodiversidad de los cultivos, un suelo, una roca, etc. Por eso, por todos estos valores, los bancales deben estudiarse con un carácter multidisciplinar, desde diferentes puntos de vista y desde diferentes disciplinas. En este mapa vemos las zonas de la provincia de Ávila que tienen bancales, los municipios en concreto de la provincia de Ávila que tienen bancales. Concretamente, el 20% de los municipios de Ávila tienen bancales, 67 municipios de los 247 que tiene la provincia. 42 de ellos están en las comarcas del Valle del Tiétar y de Pinares, y también alrededor de Peñalba de Ávila, ¿no? Esos 42 de los 67 municipios que tienen bancales, esos 42 son los que presentan una mayor concentración de bancales en la provincia. Y están situados, ya digo, en la comarca del Valle del Tiétar, en la comarca de Pinares y también en los alrededores de Peñalba de Ávila. Pero 15 municipios del Valle del Tiétar son los más característicos en cuanto a los bancales, porque tienen la mayor superficie de bancales de toda la provincia, porque tienen una tipología constructiva propia que ahora detallaremos, y por la variedad de cultivos que se desarrollan en ellos. Por dar algunos apuntes históricos, pensamos que el origen de los bancales de nuestra provincia hay que situarlo al principio de la Edad Media, cuando empieza a haber unos asentamientos urbanos, urbanos rurales en nuestra provincia, y es cuando empiezan a desarrollarse los cultivos, Y bueno, pues
sobre todo sufren un desarrollo mayor, más importante, a partir del siglo XV. Aquí tenemos una imagen de Pedro Bernardo a principios de los años 70 del siglo XX, una imagen de Troitiño, y es una imagen muy característica, muy habitual, en la que las villas y las aldeas que están situadas a media ladera de montaña suelen presentar los bancales entre el núcleo urbano y el bosque situado a cotas más altas. O sea, en la ladera de la montaña el bosque se dejaba en las zonas más alejadas del pueblo, en las cotas más altas, y entre el pueblo y el bosque se situaban los bancales para el cultivo. Aquí tenemos una imagen aérea del llamado vuelo americano de 1956-1957 en el entorno de San Esteban del Valle, que luego veremos que es uno de los pueblos más característicos en cuanto a bancales, y vemos toda esa fragmentación del paisaje en cuanto al desarrollo de los bancales, ¿no? Prácticamente todo el término municipal está abancalado. Bueno, los bancales en nuestra provincia son el resultado de la transformación del medio natural de las laderas montañosas, como ya hemos ido diciendo. Es decir, inicialmente esas laderas montañosas tenían bosques, estaban ocupadas por bosques, pero el bosque poco a poco se va roturando para construir bancales y establecer cultivos. Esos bosques se convierten en superficies aptas para el cultivo, solventando todas esas dificultades que presenta el cultivo o la agricultura de montaña. Fuertes pendientes, suelos no muy buenos, normalmente erosionados por la pendiente, un clima tampoco demasiado benigno en muchas zonas. No es así del todo en el Valle del Tietar de nuestra provincia, donde sí que hay un clima mucho más suave. Al final, con los bancales conseguimos unos suelos cultivables y productivos que abastecen de alimentos y de otros recursos a los habitantes de las comarcas de las zonas de montaña. Como dice uno de los coautores del libro, José Carlos Sanz Belloso, que es arquitecto, dice: la construcción de los bancales se ha de entender desde una dimensión territorial y medioambiental, con una cierta mirada antropológica. Es decir, si nos fijamos en cómo se construyen los bancales, que en cada sitio se construyen de manera diferente, ¿cuáles son cuál es lo que motiva las diferencias de los métodos de construcción de los bancales? Lo motiva el territorio, lo que nos encontremos en el territorio, el material geológico que haya en cada lugar, el clima que haya en cada lugar, los suelos que haya en cada lugar. Pero también hay un ingrediente antropológico, un ingrediente cultural, que es cómo entienden las poblaciones locales la agricultura y cómo entienden las poblaciones locales específicamente la construcción de los bancales. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con técnicas y elementos que son comunes a varias regiones. Es decir, los bancales del Tietar pues tienen mucho que ver con los bancales que aparecen en algunas regiones de Italia, por ejemplo, pero luego tienen, lógicamente, bastante diferencias constructivas. Cada zona tiene sus procedimientos propios, sus métodos propios, sus técnicas propias, que dependen de la tradición constructiva local, pero también, como decía, dependen también de esa adaptación al clima, a la geología y al relieve de cada terreno. Ahí os pongo una imagen de otra persona que ha colaborado en el libro, que es Eduardo Martín, un dibujo de las herramientas tradicionales de construcción de los bancales en el Valle del Tietar. Por eso, como decía, la cultura y la tradición constructiva local tienen mucho que ver en los bancales. Y esas diferencias constructivas se plasman después en la diversidad de muros de piedra que nos encontramos. Los muros de piedra, que son, digamos, el punto más característico de los bancales en cuanto a aspectos constructivos, aparece como una manera de consolidar los taludes que se han excavado, que se han desmontado o terraplenado para la construcción de los bancales. Como esos taludes con muy fuertes pendientes quedan desnudos, es necesario protegerlos de la erosión y de su desmoronamiento mediante muros de piedra. Y generalmente esos muros de piedra son muros de piedra seca, que por otra parte tiene, bueno, sabéis que los muros de piedra seca son patrimonio de la humanidad.
que han sido recientemente nombrados así, por su gran valor cultural en muchas zonas del planeta. Entonces, los muros de piedra seca consisten en colocar piedra sobre piedra, sin ningún cemento, sin ningún mortero que una las piedras. Simplemente piedra sobre piedra, eso sí, bien colocadas, bien pues eso, conectadas unas con otras, engarzadas unas con otras para que el muro sea estable. Y como digo, dependiendo del material geológico de la zona, nos vamos a encontrar unos muros con rocas diferentes. Esas rocas diferentes van a dar formas diferentes a las piedras que se utilizan y hay que colocarlas de manera diferente. Por lo tanto, vamos a tener mucha diversidad en cuanto a los muros de los bancales. Incluso dentro de nuestra provincia tenemos esa diversidad, nos encontramos con esa diversidad en los muros. Dentro de este proyecto, una de las cosas que hemos hecho ha sido identificar tipos diferentes de bancales en la provincia. Y hemos encontrado al final 7 tipos, 6 de ellos más tradicionales, uno con un carácter un poquito más moderno, que ahora comentamos. Bueno, pues ahí tenemos un poco todas las características de los 7 tipos. Vamos a verlos con imagen y los vamos a comentar un poquito. El primero de ellos, y más característico, es el que hemos llamado tipo Valle del Tietar, porque es aquí donde aparece con más frecuencia. Son unos bancales que tienen muros verticales, generalmente de entre 1 y 2 metros de altura. Lo que es el propio bancal o la plataforma suele ser horizontal, aunque en algunos casos nos los hemos encontrado con cierta pendiente. Se cultivan olivos, higueras, castaños, vides y bueno, otros frutales. Son los bancales más característicos de la provincia. El bancal tipo cebreros aparece sobre todo en la comarca de Pinares, de Ávila, y muy especialmente en los alrededores de Cebreros, y por eso le hemos puesto este nombre, y muy ligados a la viticultura, a las plantaciones de vides que ahora están dentro de la denominación de origen protegida Cebreros, pero que tradicionalmente estos bancales han estado unidos siempre a la producción de la uva, a la producción de viñedo. Son bancales generalmente de menor altura, es decir, los muros del bancal son más bajos. Las plataformas no son plataformas horizontales, sino que tienen cierta pendiente, como vemos aquí en esta imagen, es decir, guardan aproximadamente la pendiente de la ladera original, pero después, cada cierto tiempo, o cada cierta distancia, nos encontramos con un talud protegido con piedras, ¿no? Otro tipo muy curioso es el que hemos llamado Peñalba, porque aparece fundamentalmente en el municipio de Peñalba de Ávila y algún municipio limítrofe. Son unos bancales que no tienen muros de piedra, y esta es su principal característica. Los taludes son de tierra. Fundamentalmente pensamos que aparecieron después de la Guerra Civil Española, cuando se pusieron en cultivo algunos terrenos poco aptos para el cultivo, pero que se cedían a familias desfavorecidas para que pudieran cultivar y poder tener un sustento. Posteriormente, pues se abandonaron, pero quedó el relieve modificado, como vemos en esta imagen. Otro tipo muy curioso es el que hemos denominado gavia, o más bien en este caso no lo hemos denominado nosotros, es el nombre local que tienen estos bancales, que son superficies muy amplias de cultivo que, digamos, cada cierta distancia, pero distancias largas, la pendiente del terreno se va compensando con un talud que sí que se cubre con piedras, ¿no? Este tipo de bancales tipo gavia aparece en la comarca del Barco de Ávila fundamentalmente y se emplea para el cultivo sobre todo de frutales como manzanos, perales y demás. Pero ya digo, las superficies de cultivo son muy amplias. Lo que es el bancal, lo que es la gavia, es de amplia superficie.
de varias decenas de metros cuadrados habitualmente. Lo hemos denominado bancal individual a otro bancal que nos hemos encontrado pues, a veces por toda la provincia. Y le hemos llamado bancal individual porque realmente lo que nos encontramos es una parcela pequeñita de unos pocos metros cuadrados que está abancalada debido también al desnivel. Pero no son unos bancales que aparezcan de forma continuada como los del Tietar o como los de Cebreros, digamos toda la ladera bancalada, sino en pequeñas parcelas un bancal y generalmente el talud recubierto de piedra también de forma tradicional. El bancal que hemos llamado tipo lindazo, el lindazo es la palabra que se emplea también en la zona, sobre todo en el norte de la provincia, en la Moraña, realmente pasan bastante desapercibidos. ¿Por qué? Porque las pendientes en esta zona son bastante escasas, son bastante suaves, pero al final sí que existe esa pendiente y por lo tanto cada cierta distancia también hay que hacer, el agricultor tiene que hacer un talud con el que solventar esa pendiente, ¿no? Normalmente en este caso están cubiertos por cultivos herbáceos, cereales fundamentalmente. Y nos los encontramos en la parte norte de la provincia. Y el último tipo, que es el menos tradicional de todos, es el tipo terraza forestal, aunque bueno, pues este tipo de terrazas pues vienen siendo empleados desde hace muchísimo tiempo también, desde hace más de 50 años, por lo tanto prácticamente los podríamos considerar tradicionales. Y son unas terrazas que se hacían inicialmente con digamos, un motor animal, es decir, bueyes o mulas, pero que posteriormente se emplearon bulldóceres para construir estas terrazas con un único objetivo que es el de la repoblación forestal. Una de las cosas que hemos estudiado en el proyecto de investigación han sido los procesos hidrológicos y la erosión en los bancales, ¿no? Que es una de las cosas que nos interesaba más, sobre todo por las características de nuestro grupo de investigación. Como he dicho al principio, consideramos a los bancales como un hidrosistema, porque controla precisamente esos procesos hidrológicos. Es una estructura eficaz para el control y la regulación de los procesos hidrológicos en las vertientes, en las laderas. Controlan la escorrentía superficial y, por tanto, controlan la erosión también. Erosión en regueros, erosión laminar, erosión en cárcavas y también los movimientos en masa. Favorecen la infiltración del agua en el suelo. Por lo tanto, aumentan el contenido de humedad del suelo y de eso se van a beneficiar los cultivos. Las plantas del cultivo van a tener una mayor humedad en el suelo y por tanto se van a ver beneficiados. Y también los bancales, aunque quizás esta parte es la que menos se ve y la más desconocida, los bancales también reducen la evapotranspiración del agua y eso también conlleva una mayor humedad en el suelo, de la que también se van a ver beneficiados los cultivos. Bueno, estudiamos los suelos y estudiamos los procesos hidrológicos, sobre todo la escorrentía y la erosión en algunos bancales. Elegimos concretamente 4 bancales que fueran característicos y los elegimos los 4 en el Valle del Tietar. Uno en San Esteban del Valle, 2 en Cuevas del Valle y otro más pues también muy cerca de Cuevas del Valle, ¿no? ¿Y qué hicimos allí? Pues hicimos, entre otras cosas, ensayos de infiltración con infiltrómetro inundador, como aparece ahí en la foto arriba a la derecha, y obtuvimos las curvas de infiltración de esos bancales, lo relacionamos también con la escorrentía. Y bueno, pudimos comprobar ya de manera experimental cómo los bancales aumentan la infiltración y disminuyen la escorrentía, por 2 razones fundamentalmente. Primero, por una razón topográfica, es decir, el bancal al escalonar la ladera, al crear esos rellanos, esas plataformas que llamamos bancales, reducen la velocidad de la escorrentía, frenan la escorrentía, retienen la escorrentía. Y eso hace, que es la segunda parte, que se favorezca también la infiltración. De alguna manera obligamos a la lluvia y a la escorrentía a que se infiltre en el propio bancal.
Pero hay una segunda dimensión también, y es que los suelos de los bancales son suelos mejorados. Son suelos en los que a lo largo de las décadas, de los siglos incluso, se han añadido productos, se han añadido sobre todo materia orgánica, estiércoles, etcétera, que han mejorado sensiblemente la estructura del suelo y también la fertilidad del suelo. La fertilidad, en este caso, la dejamos a un lado, pero desde el punto de vista del agua, la mejora de la estructura del suelo que ha supuesto esa mejora en el suelo del bancal favorece también la infiltración y reduce la escorrentía. Así que en el control y en la regulación de los procesos hidrológicos en los bancales hay una parte que se debe a la topografía, pero hay otra parte también que se debe a las mejoras que se han realizado en los suelos. Estudiamos también la erosión y para ello utilizamos un modelo de uso generalizado que es la ecuación universal de pérdidas de suelo, conocida como USLE, y lo que hicimos fue que en esos 4 bancales que estamos estudiando hicimos varios supuestos, ¿no? Un supuesto en el que, bueno, tenemos en esa misma ladera una vegetación arbórea. Otro supuesto en el que tenemos en esa misma ladera una vegetación degradada, desaparece la vegetación arbórea, queda la ladera pues prácticamente desnuda o con matorral y a ver qué pasa. Luego ya diversas opciones o diferentes alternativas en cuanto a bancal, es decir, ya la ladera bancalada con diferentes situaciones en cuanto a cubierta de vegetación. Y lo que hicimos fue aplicar este modelo USLE a todos esos casos, que al final, bueno, pues nos salieron pues más de 32 casos diferentes en los que, como vemos en la última columna de la tabla, encontramos unas erosiones, unas pérdidas de suelo por erosión laminar y en regueros, pues diversa. En muchos casos nos encontramos con una erosión inapreciable o ligera, en otros casos ya moderada o incluso grave. ¿Dónde nos encontramos los peores resultados? Pues lógicamente en aquellas situaciones, en aquellos supuestos en los que hay una menor cubierta vegetal. Es decir, si tenemos la ladera original cubierta de bosque, las pérdidas de suelo ahí son mínimas. Si tenemos la ladera original sin bosque, desarbolada, sin vegetación, las pérdidas de suelo son máximas. Pero si tenemos la ladera abancalada, eso hace que no se produzca tampoco una erosión importante. Por lo tanto, demostramos con este modelo también pues algo que aparece también en la bibliografía, y es que los bancales son una técnica de conservación de suelos, es decir, en laderas con unas fuertes pendientes, donde la erosión normalmente pues sería bastante alta. Al aplicar la técnica de los bancales estamos conservando el suelo y estamos evitando que el suelo se erosione. Bueno, otra de las cosas que hicimos en el proyecto de investigación fue detectar problemas con los bancales. Y por ser sintéticos, pues ahí tenemos el resumen. El principal problema que ocurre con los bancales es el abandono de la actividad agrícola. Si se abandona la actividad agrícola, el bancal no sirve para nada y por lo tanto el bancal terminará por degradarse, destruirse y desaparecer. También otra cuestión que deteriora los bancales es la ocurrencia de sequías frecuentes y prolongadas, o los incendios forestales, o la erosión, sobre todo erosión en los taludes, cuando se producen filtraciones y el bancal, digamos, no tiene el mantenimiento adecuado, se termina desmoronando el muro del bancal. Y luego hay otros impactos de origen antrópico, de origen humano, como puede ser lo que, bueno, una colega de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria llama la rururbanización. Es decir, la urbanización de zonas rurales, que en Gran Canaria es algo que ocurre muy habitualmente, en nuestras zonas no tanto, pero sí que es verdad que en muchos pueblos del Valle del Tietar, pues para construir segundas residencias, etcétera, muchas veces esta construcción se hace a costa de terrenos abancalados que antiguamente estaban cultivados, dejan de cultivarse y se urbanizan. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de la destrucción de los muros por falta de mantenimiento,
una destrucción total, como vemos arriba a la derecha, o puntual, más incipiente, como arriba a la izquierda o abajo a la izquierda. Y abajo a la derecha, la afectación a los bancales por parte de los incendios forestales. Vemos la imagen del incendio del Valle del Tietar del 2009 y vemos cómo no solamente se queman zonas forestales, sino también los bancales adyacentes. Y esto la verdad es que es uno de los principales problemas de conservación de los bancales en el Valle del Tietar, la intensidad y frecuencia de los incendios. También proponemos en ese proyecto de investigación el futuro de los bancales, algunas actuaciones o algunas líneas de actuación para conservar este patrimonio rural tradicional que son los bancales. Por ejemplo, abogamos por hacer un inventario de los bancales singulares para preservar el patrimonio rural histórico, actuaciones dentro de los ámbitos productivos, tanto el agrícola, ganadero como forestal, pero también dentro del ámbito turístico, cultural, de divulgación, de participación social, política, puesta en valor de este patrimonio rural tradicional, fomentando sus potencialidades, conservando el cultivo siempre que sea posible, que es lo ideal, siempre que sea posible conservar el cultivo original, adelante. Y en caso contrario, cuando no se pueda conservar el cultivo, pues porque ha fallecido el propietario, porque los herederos no quieren continuar con el cultivo, por las razones que sean, pues fomentar una transición a otro uso del suelo, pero una transición ordenada, y seguramente esa transición deba ser a un uso forestal del suelo. Medidas normativas y de gestión son necesarias también para conseguir una óptima conservación y mantenimiento de los valores y funciones de los bancales, y por último, una mayor y mejor divulgación de todos estos valores, incluyendo aspectos culturales, históricos, etnográficos, así también como su potencial para el turismo rural. Para que vean algún ejemplo, pues hay actividades por todo el mundo también dedicadas a la divulgación de los bancales o a la divulgación de la piedra seca como elemento constructivo, ¿no? Que en Italia, por ejemplo, en Francia, hay muchas iniciativas de este tipo, ¿no? Para conservar la construcción con piedra seca. Bueno, pues es algo que tenemos aquí en la provincia de Ávila, que tenemos que conservar, que tenemos que conocer y que estamos al nivel, a la altura de lo que ocurre en otros países también. Os voy a poner ahora unas fotos de bancales, fundamentalmente unas cuantas de San Esteban del Valle, que es uno de los municipios más ricos en bancales, más característicos, y uno de los colaboradores del libro, Eduardo Martín, es de allí y nos facilitó un montón de fotos muy características, ¿no? y de gran belleza visual, ¿no? Bueno, pues diversidad de especies, de frutales tradicionales y no tan tradicionales, de olivo, de castaño, de higueras, los muros de piedra en el fondo, el muro de piedra a veces también integrado con vegetación natural que se ha ido desarrollando allí, los bancales en la época invernal con nieve, que también tienen un valor paisajístico importante. Diferentes elementos que se hacían en los muros de los bancales, como por ejemplo escaleras para pasar de un bancal al siguiente, algo muy importante, y nos encontramos con escaleras de muy diferentes tipos en nuestra provincia, construcciones adicionales, adyacentes a los bancales, como casas de labranza, pequeñas casetas, también hechas en piedra, tradicionales y, bueno, pues muy interesantes también desde el punto de vista de la arquitectura tradicional. Los diferentes muros de piedra que hemos mencionado antes, con diferentes tipologías, con diferentes materiales constructivos dependientes de lo que haya en la zona. Esto ya no es San Esteban del Valle, esto es Casillas, unos bancales también en otoño con castaños en este caso. Bueno, pues está también en la zona del Arenal, esa mezcla de bancales con zonas de vegetación natural, con pinos, con chopos, etcétera, una estampa también bastante tradicional, con castaños también, de alto interés paisajístico. La transformación de bancales a
a uso forestal, en este caso con plantaciones de pino pináster en la zona del Arenal, es dar otro uso al bancal abandonado, al bancal que ha perdido su uso agrícola. Estos bancales con castaños también en la zona de Montbeltrán, entre Cuevas del Valle y Montbeltrán, también muy interesantes. Y voy a poner ahora una serie de vídeos que grabamos con un dron. Son vídeos muy cortitos que grabamos con un dron, pero que también muestran ese interés paisajístico de los bancales. Esto es en Cuevas del Valle, sobre todo con olivos, higueras. He dicho que era Cuevas del Valle, es San Esteban del Valle en este caso. El que es Cuevas del Valle es el siguiente. Si pasa. Ya no sé, este le he puesto, este no. Este sí que es Cuevas del Valle. No sé si he puesto el mismo. Ponemos ahora este otro. Este es Cuevas del Valle también. En este caso no con olivos, sino en este caso fundamentalmente con higueras. Con higueras fundamentalmente y algún castaño también. Y este último, que es bastante cortito, también de Cuevas del Valle.
Vale, y pues casi esto es todo lo que tenía que contar. Voy a terminar con una frase también de la Alianza Internacional para los Paisajes de Terrazas, que dice: construir el paisaje, porque los bancales son una construcción del paisaje. Con los bancales se construye el paisaje, es un paisaje construido, no es un paisaje natural. Dice: percibir, representar y actuar sobre los bancales en todo el mundo significa comprender el sentido de construir el paisaje, en el cual los territorios de terrazas se encuentran intrínsecamente ligados a su población y a sus condiciones de vida, dando a la naturaleza del territorio una importancia fundamental. Pues nada más. Muchas gracias por la atención, por la asistencia, por la participación, y nosotros en nuestro grupo de investigación vamos a seguir investigando sobre los bancales, y porque pensamos y creemos firmemente que son un elemento que conviene conservar por todas sus funciones y por todos sus valores. Muchísimas gracias.